Amigos televidentes de las notas de Milton Otero, estos son los apartes en exclusivo notas de miltonotero.co del debate a la educación sobre el tema de nombramientos de docentes en el resguardo indígena que se dio en las sesiones de Asamblea de Córdoba el día martes 4 de abril de 2017. Se los doy a conocer de primera mano de sus protagonistas para que no haya lugar a tergiversaciones. Fíjense, luego de que un grupo significativo de líderes indígenas de la etnia zenú dieran a conocer hace algún tiempo a la luz pública la problemática que enfrentaban los docentes del resguardo de San Andrés y Tuchín, quienes, como así lo expresan, han esperado durante largo tiempo una oportunidad para trabajar en su propia comunidad de acuerdo a lo contemplado en la ley 115, y que de acuerdo a la forma empleada por el cacique mayor Eder Espitia de hacer los procesos de escogencia en esas plazas disponibles, a estos no se les había tenido en cuenta en los nombramientos. En tal sentido, se decidieron estos profesores junto con los líderes a dar la pelea, recurriendo a organizarse para buscar el meollo del asunto, hasta que finalmente consiguieron ser escuchados por el gobierno departamental a través de un debate convocado por el diputado Jaime Bello Díaz, quien además de servirles como vocero de sus requerimientos y reclamación de sus derechos, consiguió que la Duma le aprobara dentro de la sesión de este martes 4 de abril de 2017 la moción o el espacio para un debate público sobre este tema educativo complejo, donde fue invitado especial el secretario de Educación departamental Abel Guzmán y el cacique mayor del resguardo indígena de San Andrés y Tuchín, Eder Espitia. Igualmente asistieron líderes, numerosos líderes de la organización de cabildos y por supuesto los docentes discriminados, amigos televidentes. Por esa razón buscamos al diputado Jaime Bello Díaz, quien fue el convocante a este debate, donde se dieron acalorados rifirrafes y muchas aclaraciones sobre el tema, amigos televidentes. Bueno, Milton, muchas gracias. De verdad, lo que se llevó a cabo hoy en el recinto de la Asamblea Departamental de Córdoba fue muy sano, muy bueno. De hecho, pues es el resultado de una solicitud que de manera muy preocupante me habían hecho llegar unos habitantes de los municipios de Tuchín y San Andrés, precisamente unos docentes, unos profesionales que se habían sentido discriminados en el sentido de que no tenían las oportunidades laborales y que sobre todo se les estaba violando el derecho al trabajo. Nosotros estamos haciéndole el seguimiento a esta problemática que se ha venido en la educación, sobre todo en la etnia zenú, en donde los procesos etnoeducativos al parecer se estaban dejando de lado para que el pueblo zenú se eduque según sus costumbres. Aquel proceso que normalmente se debe llevar a cabo por parte del resguardo, en el cual se escogen las hojas de vida de manera transparente, sentando a cada comunidad con los docentes y de esta manera refrendar a cada uno de ellos, alegaban pues que lo habían hecho de manera indebida, que existían una serie de irregularidades, que habían utilizado una firma que iban supuestamente para unos proyectos y las adjuntaron a las hojas de vida que iban a refrendar, y esto de cierta forma empezó a incomodarme tras lógicamente una cantidad de oficios que me llegaron de distintos capitanes y comunidades, de algunos presidentes de juntas de padres de familia. Me llevó precisamente empezar a exigirle al señor secretario de Educación que por favor mandara una comisión o creara un comité de transparencia y que verificara si efectivamente el proceso de escogencia de los docentes en el resguardo zenú lo estaban haciendo de manera vertical. Como quiera que de pronto no tuve eco y de alguna u otra forma realmente no le prestó atención a una situación que realmente es bastante delicada, tuve que seguir en esta lucha al lado de los muchachos, de los docentes pues que estaban exigiendo un derecho al trabajo, y de esta forma pues tras exigirle al señor Abel Guzmán en repetidas ocasiones y tras unas declaraciones del doctor Eder Espitia, cacique de resguardo, y de mi persona, en las cuales de alguna u otra forma llegaron a relucir el choque o las posiciones que hoy por hoy fueron aclaradas en esta sesión, pudimos de cierta manera concluir en el efecto que yo decidí citar al secretario de Educación departamental, señor Abel Guzmán, que se había mostrado reacio y que tras su posición hoy al lado de la doctora Ángela Muñoz, aún estaba interpretando la norma de una forma y estaba dejando de lado aquel espíritu de participación, aquel espíritu que como funcionario público debe estar pendiente realmente por abogar los derechos fundamentales como es la educación, como es el derecho al trabajo. Todas aquellas necesidades producto de qué? De una oportunidad laboral que se le está guardando a esa persona que con sacrificio estudió, becado por la beca al cuello bueno, y que cuando por primera vez y de las pocas
oportunidades tengan todos ustedes, de las pocas oportunidades que ustedes en la vida van a tener para que un día acceder a un cargo por nombramiento de propiedad, va a ser esto yo. Pasarán yo no sé cuántos años, y no sé si dentro de este acuerdo de paz que el gobierno firmó con la paz, en la que supuestamente se le va a brindar garantía a todas las comunidades indígenas y al campesinado en cuanto a oportunidades laborales se les pueda dar. No creo, señores. Entonces ustedes están guardando a ese vecino. Como es precisamente aquella oportunidad que tenían estos docentes, y se mostró reacio. De igual forma lo hizo el cacique de Respitia, las personas que asumimos la defensa de aquellas personas que tenían unas pruebas encaminadas realmente a demostrar que no habían sido tenidos en cuenta. Pudimos finalmente, a raíz de todas las posiciones jurídicas, que realmente podía haber una salida que nos llevara a una solución y que de alguna u otra forma dejara a todas las partes contentas. Y fue precisamente que acordamos una concertación en la que el Ministerio del Interior es precisamente el juez y la encargada de coger y velar porque nuevamente se dé de manera transparente la escogencia de los docentes en cada una de las comunidades. Que se vaya con respuesta y salgamos de aquí con una conclusión. Entonces yo creo que es importante que hable tanto el cacique como nosotros miembros de la comunidad para que determinemos si ustedes también quieren acogerse a realizar un proceso que será transparente y que será sano para todos. Ya ustedes toman la decisión. Doctor, 1088. El 1088, yo no puedo emitir discusiones de autoridad indígena a lo que la ley no me lo permite. Si hay la disposición de hacer un proceso serio, conforme, limpio, como corresponde, yo digo, hagámosle una solicitud a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Cúmplice de Salud, señor secretario, porque debo reconocer aquí que es un hombre serio, transparente y objetivo en este proceso. Yo quiero felicitar por su buena actuación en nombre de la comunidad indígena y lo invito a que haga uso del mecanismo que la ley le permite. Muchas gracias. Es la palabra clave de todo este tema, la palabra concertación. Y concertar es que hay dos o más partes, no una sola. Van a hacer la consulta previa. Lógicamente va a haber una consulta previa en la que se va a manifestar si sí o no quieren que nuevamente se haga esta selección. Yo le manifestaba a ellos, es la oportunidad, porque si bien es cierto que ellos no tenían un acta que avalara formalmente a los docentes, tenían más de 7.500 firmas que lo avalaban en las distintas comunidades, y esto es muestra que lógicamente tienen una gran mayoría de la población indígena para que le permita nuevamente llevar a cabo la escogencia de estos docentes, y de esta manera pues Dios permita, como quiera, que allí se ha decidido hoy que formen parte todos aquellos órganos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Veeduría, hasta la misma Asamblea Departamental de Córdoba en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación que garanticen el debido proceso en la escogencia de estos nuevos docentes. Cuando las cosas se hacen con transparencia, las cosas tienen que funcionar bien. Y al pueblo zenú, a ese pueblo que ha estudiado para seguir su cultura, no se le puede estar engañando, no se le puede estar menospreciando por alguna de las cosas que parece ser que podían existir, que incluso la misma presidenta lo dijo, y que eso es un rumor, pero eso es un rumor a voces que todo el mundo conoce, solo que ella se atrevió a expresarlo, y que pues ella estaba y no estaba dichosa de que eso se estuviera diciendo. Yo sí quisiera que tocaran ya los amigos de este lado de la iniciativa, siéntense y denle transparencia al proceso. Que no nos vayamos de aquí los cordobeses con el sinsabor de estar oyendo en la radio que se pide por una plaza 5 y 8 millones de pesos. Eso yo no lo consigo que se está hablando en la prensa. No lo consigo que lo estén diciendo en la radio, y no lo consigo que un cordobés lo esté hablando en la radio. Entonces hay con mayor razón que usted tiene que responder porque usted es la cabeza. Defenderse es con la transparencia de montar un proceso donde hay una concertación. El diputado tiene una prueba que comprometa mi responsabilidad como autoridad en la venta de avales o una actos irregulares. La invito muy amablemente a que ponga la denuncia en los organismos de control pertinentes. Y es que eso de la plata no puede primar por encima de los procesos de los jóvenes que están buscando cada día mejorar su condición económica, su condición intelectual,
su crecimiento como comunidades, habiendo tanta pobreza que se respira ahí y hay un contrasentido. Quería decirle todo esto porque necesito que usted le diga al pueblo ese que está allá, que no llegó a esta asamblea, que no se vio el debate, si tiene alguna esperanza todavía o no la tiene, de que su proceso normal siga. Bueno, la verdad es que las noticias son sumamente positivas. Como quiera, pues que ya prácticamente el proceder que iba a tener el doctor Abel Guzmán era de empezar a hacer las resoluciones y los nombramientos de estos docentes que había avalado el resguardo. Hoy por hoy logramos que eso se frenara, que se diera una oportunidad democrática a través de la concertación y que le permita nuevamente a la comunidad de expresar si sí o no quieren que se avalen nuevamente estos docentes, con el fin de garantizar el contenido de la ley 115 en su artículo 62, que de manera específica dice que preferiblemente tienen que ser de las comunidades indígenas a las cuales están pretendiendo. En efecto, también exigen de que sean de alguna otra forma etnoeducadores y que por supuesto tengan el perfil idóneo y que pertenezcan o estén incluidos dentro del censo que de una vez por todas los acredita como indígenas de esa región. Adicional a esto, Milton, te quiero decir pues que de verdad ante las dificultades, ante el atropello que sabemos que se ha dado contra la transparencia de este proceso. Con respecto al tema que aquí nos convoca, honorables diputados, yo creo que el video que ha utilizado de manera pedagógica, honorable diputado, ha dejado elementos muy claros. De igual manera, el señor secretario en su intervención hizo referencia al oficio que le dirigiera el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas. Lo primero es dejar claro, yo creo que hay una confusión de este debate. Para mí es completamente satisfactorio que podamos, repito, que en el seno de la Asamblea, tras un debate que yo convoqué, tras un debate que yo lideré en defensa de las comunidades indígenas, hayamos podido de una vez por todas conseguir que se dé nuevamente un proceso de selección que da muestra de una gestión, de una labor y lo que me preocupa en las comunidades indígenas. Yo vi que se reversó una lista que ya estaba en manos del gobernador. El señor Abel Guzmán estaba prácticamente listo a nombrar unos docentes. El 21 de enero de 2016, en el artículo 2, tipo de nombramiento del cual se establece que conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T871 del 2013, no sin antes una serie de requerimientos que le realicé a título personal y en su despacho en la que le decía que no fueran a proceder a nombrar esos docentes sin antes verificar todos los requisitos de ley. Y de esta forma, y tras el insistir y las denuncias que estaban acompañando este proceso, ellos pudieron de todas maneras abstenerse de simplemente limitarse a nombrar a cualquier hoja de vida que le entregaran sin verificar si pertenecían a las comunidades indígenas, sin verificar si tenían de alguna otra forma el perfil, porque entre otras cosas las hojas que se están devolviendo obedecen a que precisamente eran profesionales, más no licenciados que cubrían el área específicamente que se requería o el perfil idóneo pues que la gobernación estaba exigiéndoles. Y lógicamente está ese requisito muy importante a través de un diplomado o cualquier otro tipo de estudio superior, a través de una especialización o maestría, que es la etnoeducación, aunque entre otras cosas también existe una norma que dice que todas aquellas personas que son habitantes de una comunidad y que por lógica al tener el uso, la cultura y las costumbres, pues de cierta manera tienen implícitamente unos conocimientos que son básicos y que ya sería el Estado, el gobierno, a través de unos procesos de capacitación, quienes les estaría brindando aquellos conocimientos para que fortalezcan más el tema educativo. Algo puntual con usted, ¿no? Y para esto son estos debates. Yo vuelvo y repito, la palabra efectivamente concertación en el criterio de la Secretaría no va en llegar a realizar presencia o buscar de un lado para que presencia directa en el proceso de selección. Estamos haciendo un control sobre los requisitos que son los que establecieron para que se hicieran los nombramientos de los docentes. Pero no podemos tener injerencia directa frente al proceso o nombramiento que hay allá. Pues repito, por eso, y de pronto se quedó en la mitad, mi llamado es a que el resguardo y las comunidades que están acá, del otro lado, que llamamos del otro bando, se sienten nuevamente y realicen ese nuevo proceso de selección con unas posiciones indicados, pero luego digo,
si somos invitados, señor diputado, yo no puedo sentarme allá en injerencia directa en la selección de esos docentes. Yo, secretario de Educación, es simplemente mi opinión. Tengo un criterio jurídico, ese es el criterio jurídico de la Secretaría, de pronto discrepamos con usted, creo que pues respetuosamente podemos hacer este tipo de discrepancias. Y si nos invitan, así como he pedido que inviten a todas